Muy bien, buenos días. Yo estoy agradecida hoy por poder estar aquí, porque con el confinamiento comarcal pues no nos es posible, a menos que tengamos que hacer alguna actividad específica aquí. Así que estoy agradecida por eso, porque aunque ya lo dije anteriormente, os echo de menos. No es lo mismo para nada veros online, que aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo online, que estar aquí de manera presencial. A pesar de las distancias, las mascarillas, es igual, pero no es lo mismo. Así que agradezco mucho poder estar aquí hoy. Y esta semana he estado leyendo diferentes artículos y noticias sobre nuestra actualidad, sobre cómo estamos como sociedad, y no voy a descubrir nada nuevo, porque todos sabemos que no estamos viviendo un buen tiempo a nivel mundial. Y hay palabras que oímos a diario, las noticias, en la radio, a nuestro alrededor. Yo en mi trabajo lo oigo mucho, ¿no? Y son palabras que no son muy positivas. Son sentimientos, emociones que no son muy positivas. Incertidumbre, dudas, inseguridad, desánimo, soledad, indignación, cansancio. Parece que estamos faltos de buenas noticias. Vamos viviendo el día a día sin grandes expectativas, ¿no? Bueno, vamos pasando, otro día más. Venga, mejor. Quedémonos así, si nos quedamos así, ¿no? Mientras estamos bien, ya no aspiramos a mucho más. La Organización Mundial de la Salud habla del término ahora fatiga pandémica. Y este término hace referencia al desánimo, a la desmotivación y al cansancio que toda esta situación pues, nos provoca, porque va a hacer un año ya, que estamos así, que se dice pronto. Y la verdad es que unos más y otros menos, pero todos estamos cansados. Creo que es normal que estemos cansados. Dice la OMS que esta fatiga ha ido apareciendo de manera gradual y está influida por diferentes emociones y percepciones que se realizan con la extensión y con la gravedad de esta crisis sanitaria a nivel mundial y con todas las restricciones que eso nos implica, ¿no? Hay un doctor de un conocido laboratorio que explica en un artículo que este cansancio es una respuesta normal de nuestro organismo, porque cuando aparece una crisis tenemos unos mecanismos naturales de adaptación a este estrés, pero cuando esta crisis se prolonga en el tiempo y la incertidumbre va creciendo, pues resulta muy difícil mantener estos mecanismos naturales de adaptación. De hecho, hay un estudio que han hecho algunas universidades españolas entre la población y el resultado es que casi el 46% de los encuestados ha aumentado su nivel de malestar psicológico. Esta crisis creo que ha hecho evidente algo que la sociedad tenía olvidado. Como dice el titular de otro artículo, COVID-19 y de repente descubrimos que somos vulnerables. La palabra vulnerable se utiliza como adjetivo para hacer referencia a algo o a alguien que puede ser dañado o puede recibir lesiones o físicas o morales. Y las personas somos vulnerables. Y la vulnerabilidad tiene una característica, la fragilidad. La fragilidad es la capacidad de romperse o de quebrarse. Puede ser físico o puede ser simbólico, pero hace referencia a la posibilidad de que algo se fracture, se rompa o que cambie su estado actual. Y debemos admitir que el ser humano es frágil y además que no podemos hacer nada para cambiar nuestra fragilidad. Algo frágil debe ser tratado con cuidado. Y no sé si nosotros mismos nos tratamos con ese cuidado y si tratamos a los demás con ese cuidado. Porque muchas veces vamos por ahí como kamikazes, sin prestar atención a nuestra condición, como si fuéramos inmunes a todo y no lo somos. Ayer estuve en un taller online sobre cómo gestionar las emociones. Eso es una manera de cuidarse. Y fue muy interesante, lo daba una psicóloga que muchos de los que estamos aquí conocemos, Esther Martínez, y hablaba de las emociones y de cómo afectan a nuestra persona.
Por lo tanto, es importante gestionarlas. Y es que estamos en un mundo donde sufrimos y somos frágiles, con pandemia y sin pandemia. Lo que pasa es que ahora quizás se hace más evidente a nivel general. No tenemos el control de todo, pero hay cosas que sí que podemos escoger. Tenemos elecciones que podemos hacer en nuestra vida. Y ser conscientes de nuestra fragilidad nos ayuda a valorar más la vida, valorar más lo que tenemos y a reflexionar sobre nosotros mismos. Una vez uno se da cuenta de cómo es capaz de cambiar o al menos de tener la voluntad de hacerlo. Hay personas que no quieren cambiar. Bueno, depende de quién, dices, pues estaría bien que te lo plantearas un poquito porque a peor igual no puedes ir. Pero bueno, cada uno hay que respetar a cada uno. Las crisis nos dan esa oportunidad de cambio y a muchos les hace cuestionarse pues estas grandes preguntas: ¿quiénes somos y hacia dónde vamos? El novelista Alejandro Dumas dijo una frase que me la he apuntado y me ha llamado la atención. Y dijo: toda la sabiduría humana estará resumida en 2 palabras: confiar y esperar. Y son 2 buenas palabras: confiar y esperar. Y ahora voy a ver si esto... Aquí, sí. Confianza y esperanza. Porque con confianza y esperanza es mucho más fácil mirar hacia adelante, mucho más fácil vivir nuestro día a día a pesar de la incertidumbre, a pesar de nuestras circunstancias. Yo no sé qué emociones está experimentando cada uno de nosotros, alguna o algunas, seguro. Y quiero que esta mañana cada uno se pregunte: ¿cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Vives con confianza? ¿Vives con esperanza? La confianza es una seguridad o una expectativa que uno tiene que se pone en alguien o en algo. Y cuando confiamos en alguien o en algo, nos da esa seguridad y esperanza, ¿no?, en esto. Pero la pregunta sería, a ver si... sí, ¿en quién o en qué confías? En general somos desconfiados, ¿no? Quizás porque hemos sufrido decepciones. ¿Podemos confiar en los políticos? ¿Podemos confiar en la ciencia? ¿Podemos confiar en los médicos? Quizás sí, pero nos cuesta mucho confiar al 100% en algo o en alguien. Y más cuando nos miramos a nosotros y sabemos que muchas veces ni nosotros somos dignos de confianza. Sabemos que los demás nos pueden fallar. Sabemos que nosotros podemos fallar. Pero inconscientemente, lo queramos o no, siempre ponemos nuestra confianza en algo o en alguien. Y está bien confiar en los políticos, confiar en los médicos, confiar en nuestra pareja, confiar en nuestros amigos, en nuestros familiares. Está bien. Pero hay alguien en quien por encima de todo deberíamos confiar. Porque hay cosas que no dependen ni de nosotros ni del que está alrededor nuestro. Hay cosas que solo dependen de aquel que es más grande que todos nosotros. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y voy a presentarte esta propuesta hoy: confiar en Dios. Y me gustaría que, si no confías en Él, al menos lo consideraras en esta mañana. Para confiar en alguien, lo primero que hay que hacer es conocerlo. Es muy difícil confiar al 100% en alguien que no conozco. Y conoces a alguien en la medida en la que te relacionas con él. Cuando a mí me presentan a alguien, puedo pensar: pues mira, parece agradable, ¿no?, qué majo. Pero así de entrada, pues no confío 100% en él. De modo que la primera cuestión sería: ¿cómo puedo conocer a Dios?
quiero confiar en Dios, vale, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo conocerlo? Y me gustaría que tuviéramos en cuenta 3 aspectos para poder conocer a Dios. El primer aspecto es el concepto de revelación. Muchas veces vamos de oídas, por lo que otros nos han explicado. Y para poder conocer a Dios no podemos ir de oídas. Es distinto conocer de alguien que conocer a alguien. Yo, en mi trabajo, soy la secretaria de mi marido. Igual no es por hacerle publicidad, que no sé si esto lo puedo hacer, pero yo cada día recibo llamadas, ¿no?, de personas. Y muchas veces pues me llama alguien y me dice, mira, soy tal, es que soy amiga de tal, y es que mi amiga me ha dicho que va a Alex y que le ha ayudado mucho en sus dolores, ¿no? Yo no lo conozco, yo no he ido nunca, pero me gustaría concertar una visita porque me han hablado muy bien de él. ¿Vale? Ella conoce de Alex, pero no conoce a Alex. Pues más o menos, que Alex no es Dios, o sea, no quiero hacer aquí, no. Pero no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Para conocerlo tienes que ir a Él. Revelar es contar algo que era secreto. Es hacer visible lo que estaba oculto. Y a Dios, yo creo que no podemos verlo. Yo así no lo he visto. ¿Vosotros? Uy, alguno igual que sí, porque yo no os oigo, ¿No? No, no. De modo que para mostrarse a nosotros tiene que revelarse. Sé que hay creencias que afirman que somos Dios. La Nueva Era, por ejemplo, afirma que todos somos Dios. Pero lo digo con todo el respeto a las personas que creen esto. Yo, viendo nuestras limitaciones, a mí se me hace difícil creer que todos somos Dios. Y pienso que si Dios se ha revelado al ser humano, debe haber algún registro de ello. Se debe tener constancia de que se ha revelado. Los cristianos creemos que hay una revelación de parte de Dios, que hay un conjunto de libros que fueron escritos en un periodo aproximadamente de 1500 años por personas muy diferentes entre sí y que asombrosamente tienen un hilo conductor que apuntan a una persona, a Jesús. La Biblia dice ser la revelación de Dios al hombre. Creo que vale la pena al menos considerarlo, tenerlo en cuenta. Nos da una respuesta a quienes somos. Nos dice que somos seres creados por Dios y eso es diferente, es distinto a ser Dios. Somos creación. Dios también dice que se reveló a sí mismo en la persona de Jesús, que Jesús mismo es Dios. Y si miramos los relatos acerca de Él, me parece que nos da suficientes indicios como para considerarlo, ya que Jesús no era un hombre normal. Podríamos decir que la ruta para conocer a Dios pasa por los evangelios. En los evangelios se narra la vida, la enseñanza y los milagros de Jesús. ¿Y por qué digo que la ruta para conocer a Dios pasa por los evangelios? Porque es a través de Jesús que puedo conocer a Dios. Y sé que también hay muchas filosofías que dicen que hay muchas maneras de llegar a Dios, pero creo que Jesús fue claro al respecto, que solo a través de Jesús podemos llegar a Dios. Jesús mismo lo declaró, de hecho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. En otra ocasión, Jesús dijo: «Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Hay otros pasajes también que nos hablan de esta única opción. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Así que si Dios realmente se ha revelado, y esta es su revelación, en esta cuestión no nos deja mucho a escoger. No hay muchas opciones. Las afirmaciones son bastante claras. Un camino, Jesús. Una verdad, Jesús. Dios se ha hecho visible en Jesús. Nos habla de un único Dios, no varios, uno solo, y de Jesús como su enviado y como su único mediador. Yo no veo plan B. O a través de Jesús, o a través de Jesús. No hay otra. Tercer aspecto para conocer a Dios. La importancia de un encuentro personal. Porque no se trata de un conocimiento teórico. Dios no está tan interesado en que conozcas de Él. Está interesado en que lo conozcas a Él. Y conoces a alguien en la medida en que te relacionas. Y en este tiempo en el que añoramos tener encuentros, yo al menos, nosotros que cada fin de semana solíamos quedar con gente y ahora no, supongo que todos añoráis tener encuentros con amigos, con familiares que no podéis ver. Pues hay alguien que sí que quiere encontrarse con cada uno de nosotros y que no hay confinamiento que pueda impedirnos que disfrutemos de ese encuentro y de esa relación. Jesús quiere tener un encuentro personal con cada ser humano. Y si no has tenido un encuentro con Él, pues a lo mejor es el momento de que lo consideres también. No hay un perfil determinado de persona. No tienes que presentarte de manera especial. Normalmente cuando vamos a un encuentro nos adaptamos a donde vayamos, ¿no? No vas igual a una boda que a una actividad deportiva, por ejemplo. Con Jesús puedes ir como quieras, puedes ir tal cual eres, no tienes que disfrazarte de nada. Jesús se encontró con personas de todo tipo y a todas las valoraba y las aceptaba. Por ejemplo, tuvo encuentros con personas que le buscaban directamente, que ya sabían que iban a buscarlo a Él, dispuestos a ofrecerle lo que tenían. Como esta mujer. En Betania, mientras Él estaba sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Esta mujer fue intencionalmente a buscar a Jesús, a buscarlo donde estaba y a ofrecerle algo muy costoso, a pesar de ser cuestionada y criticada por ello. Y no le importó, porque ella ya sabía que lo que Jesús tenía que ofrecerle valía mucho más que todo lo demás. Ese es un perfil, el que ya está buscando y sabe dónde quiere ir. Pero también tuvo encuentros con personas que lo buscaban a escondidas, en secreto, como Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un líder religioso y seguramente pues no quería que los demás lo vieran con Jesús. Estaba interesado, pero no quería arriesgarse a ser criticado. Por eso prefirió acercarse de noche, para que los demás no lo vieran. Jesús también provocaba encuentros con personas que no lo estaban buscando y con las que nadie querría hablar, como la mujer samaritana, por ejemplo. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata,
se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: «Por favor, dame un poco de agua para beber». Y Jesús aquí rompió la norma al iniciar esta conversación. No estaba bien visto que hablara con una mujer samaritana. Es que además no se hablaban los judíos y los samaritanos. Y además esta mujer tampoco tenía buena reputación. Y aún así, lo que Jesús tiene que ofrecer rompe todas las barreras. Incluso Jesús tuvo encuentros con aquellos contrarios a él, como Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Pablo, antes llamado Saulo, era un judío que él no había llegado a conocer personalmente a Jesús. Él había sido educado en la religión judía, preparado para ser fariseo. Los fariseos eran un grupo religioso dentro del judaísmo. Estaban muy bien preparados intelectualmente, eran hombres instruidos y conocían muy bien las Escrituras. Y Pablo no solo era contrario a Jesús, sino que iba a la caza de los cristianos. De hecho, fue testigo y consintió la muerte de Esteban, que fue uno de los primeros cristianos que servían en la comunidad de Jerusalén. De manera que, viendo todos estos encuentros, podemos afirmar que él se encontraba con todo tipo de personas. En él no había distinción ni de sexo, ni de origen, ni de posición, ni de moralidad. Toda vida humana era y es lo suficientemente valiosa para él. No importa lo que hayas podido hacer, de dónde vengas, tu posición, lo bueno o malo que te sientas, no importa. A Dios le importas tú, tal y como eres, y no tienes que fingir nada delante de Él. Y es una buena noticia, ¿no? Dentro de todas estas malas noticias que recibimos, es una buena noticia. Es sencilla, pero es complicada de creer para muchos. En medio de toda esta vorágine mundial hay alguien que quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros, que sigue estando allí para cada uno de nosotros. Alguien que no cambia, que nos mira y que quiere tendernos la mano. Y realmente no es que quiera hablar de soluciones fáciles para aliviar los momentos que estamos viviendo, sino quiero transmitir la verdad de alguien que nos quiere, que nos conoce, que quiere que tengamos una relación con Él y que quiere lo mejor para nosotros. Las crisis son oportunidades de cambio, oportunidades para crecer y para convertirnos en mejores y para cuestionarnos también si ponemos nuestra confianza en lo verdadero y en lo eterno. Y tú puedes ir a Jesús desesperado, puedes ir a escondidas como Nicodemo, o puede que te lo encuentres sin habértelo planteado. Todos los encuentros los provoca Él. Y quería hablar de la esperanza. La palabra esperanza, que viene de esperar. Y es un sentimiento, un estado de ánimo que se asocia a algo positivo, aquella sensación de que se espera que venga algo bueno. Y el hecho de tener esperanza en algo indica que se tiene fe en algo, ¿no? Confianza y seguridad en el futuro. Podemos y debemos esperar. Pero creo que es necesario que pongamos la esperanza en algo que no defraude, en algo real. Buscar la esperanza en unos fundamentos de algo que sea real. Porque nuestras emociones y nuestros sentimientos fluctúan, varían. Ayer Esther, en este taller de cómo gestionar las emociones, decía que deberíamos basarnos en el yo sé antes que en el yo siento.
Nuestras emociones no deben dominar nuestra vida. No hay que negarlas, ¿eh? Las emociones, no estoy diciendo que tengamos que negar las emociones, pero no debemos basar nuestra vida en nuestras emociones. Me gustó esto de el yo sé antes del yo siento. Hay un libro de Max Lucado que se llama 3:16, los números de la esperanza. Es un versículo que ha comentado Paul antes. Y es que este versículo tan conocido resume lo que Dios nos ofrece a través de Jesús. El objetivo final en nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y puede que no tengas la sensación de estar perdido, ¿no? Pero lo que Dios dice es que sin una relación con Él estamos perdidos. El ser humano está perdido. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que no va bien. Si miramos a nuestro alrededor, vemos maldad y cosas que no están bien. Pero si nos miramos a nosotros mismos, también vemos maldad y cosas que no están bien. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Me dicen que sí. Gracias, Elisa. De modo que tenemos un problema. Y cuando uno tiene un problema, lo sabio es intentar solucionarlo. Pero ahí nos encontramos con otro obstáculo. Y es que nosotros no lo podemos solucionar. ¿Y entonces qué hacemos? Pues Dios mismo es el que vino a solucionarlo. ¡Qué bien! Y ante esta realidad, ¿qué hacemos? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es una gran esperanza que va mucho más allá de nuestra vida terrenal. Una esperanza que incluye nuestra eternidad. Jesús murió por nosotros por amor, para que tengamos vida eterna y que podamos disfrutar de la vida que Él nos ofrece, desde ya, desde ahora. Alejandro Dumas decía que toda la sabiduría humana estará resumida en 2 palabras, confiar y esperar. La Biblia dice que la sabiduría comienza por honrar al Señor. Y eso implica confianza en Él y esperanza en Él. Vamos a recordar. Somos frágiles y es importante reconocer nuestra fragilidad. La mejor decisión es confiar en Dios, confianza y esperanza en Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Su revelación. A través de Jesús puedo conocer a Dios. Necesito un encuentro personal. En Jesús tenemos esperanza. Él puede revertir nuestra situación. Confianza en Dios, esperanza en Dios. Puedes acercarte a Jesús de una manera sencilla, hablando con Él, diciéndole que quieres saber de Él, pidiéndole que se manifieste, diciéndole que no le has tenido en cuenta. Él es cercano. Y la vida que nos ofrece no es comparable a nada. Y lo digo desde la experiencia personal. Yo llegué a confiar en Él, tendría unos 26 años aproximadamente, y fue un proceso, no fue así inmediatamente, fue un proceso de tiempo. Y os aseguro que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, os lo puedo asegurar. En todas las lecturas que he hecho esta semana, leí también unas frases que anoté, que es de un libro que se llama Gracia Divina versus Condena Humana, y dice: el hombre nace roto, vive por los arreglos, la gracia de Dios es el pegamento. Jesucristo basta para cubrir todo lo malo que hacemos. Jesucristo basta para darnos esperanza y confianza, porque a través de Él Dios nos ve tal y como tenemos que ser.
como debiéramos ser. Y esa es la canción que ahora quiero que escuchemos a modo de reflexión, a modo de oración final, y quizás es un buen momento para que te entregues a Él y para que lo busques a Él si es que no lo has hecho. Si quieres vivir una vida con Él llena de confianza y esperanza. Jesucristo, basta.
Sí, bé, doncs gràcies Mònica per aquest missatge i recordar-vos que ens trobem cada diumenge aquí, també amb els grups de fe i les trobades d'oració i també tinc un parell d'anuncis. Sí? Sí? Val, doncs ahir vam tenir el primer culte de dones, jo no, però com a comunitat el vam tenir. I la Mariela m'ha dit que ens han preparat un obsequi per al Dia de la Dona, que és demà, que el podeu recollir a l'entrada. I també per part dels joves, també vam començar els cultes la setmana que ve, el divendres 12 a les 7 de la tarda tenim el segon culte, que ja és la setmana que ve, i també ens estem trobant per veure MP Online, que avui tenim l'última plenària a les 7 de la tarda aquí. Així que si voleu venir, doncs parleu amb el líder de joves i res, ja us podreu apuntar. I res, ens veiem la setmana que ve i també en els grups de fe i la trobada d'oració.